Buenos días. Bueno, a mí siempre me piden presentar al presidente de nuestro comité de ética, al doctor Torralba, y la verdad es que me es grato poderlo presentar. Pero por otra parte también yo pienso si a él no le gustaría que hubiese presentado todo, porque esto también se puede quejar si quiere, ¿no? Hoy en día que todos podemos decir aquello que queremos, ¿no? Antes de presentarle, me gustaría comentar que nosotros no tenemos el comité de ética porque sea una moda hoy la ética. Tenemos un comité de ética asistencial desde hace 7 años. En junio, cada 7 años que lo tenemos. Dedicamos 2 años enteros a formar 15 profesionales para participar en el comité de ética. Los profesionales vienen de todas nuestras comunidades autónomas y es interdisciplinar. Hay médicos, hay enfermeras, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay algún gestor también, para que en lo que sería los documentos que nosotros hacemos tengamos realmente una visión también multi de todo lo que opinan pues, diferentes personas que trabajan también en posiciones diferentes de nuestra compañía. El Comité de Ética Asistencial fue algo que cuando lo propusimos fue aceptado enseguida por la parte de Presidencia y de Dirección General, porque realmente creo que si la ética no va desde arriba de las organizaciones hacia abajo, es muy difícil que los de abajo se sientan vinculados para poder desarrollar. Por lo tanto, es importante pensar que cuando la ética, los profesionales que están en la base, que la necesitan, porque cada vez tienen más dilemas éticos en su trabajo diario, pueden realmente quererla si no están apoyados desde lo que sería el pico de la organización, lo que sería la dirección, es muy difícil entonces que lo lleven a cabo. El objetivo de nuestro comité de ética, en primer lugar, es el asesorar a los profesionales delante de dilemas éticos con dictámenes no vinculantes, pero sí que les dan el soporte para que ellos puedan tomar en sus equipos las mejores decisiones en el trabajo diario. Pero, bueno, al cabo de 2 años también nos empezamos a preguntar si lo que nosotros hacíamos para formar a todo lo que es la cantidad de profesionales que cada vez tenemos más, cómo podíamos hacer para llegar a las bases y para poder formar con talleres y en ética a todos los que trabajan diariamente. Entonces fue cuando empezamos a hacer toda la serie de documentos. Primero hicimos los criterios éticos del grupo. Después hicimos una guía de buenas prácticas para todo lo que es la parte de úlceras, de contenciones, de lo que era también el documento de voluntades anticipadas. Y hace 2 años ya nos propusimos traer lo que era en el mundo anglosajón una cosa ya trabajada desde hace más de 20 años, que es la ética de las virtudes. Todo lo que sé de ética me lo ha explicado un 80% el doctor Torralba, o sea que aquí estamos con lo que realmente... Y de él he aprendido una cosa que me parece que es muy interesante para los que trabajamos cada día con gente, ¿no? Y es que hay la ética de los principios, que es la que todo el mundo habla, el principio de autonomía, de justicia, el de no maledicencia, el de beneficencia, etc. Y hay algo más que supera esta ética de mínimos, que es la obligada de derecho, para pasar a la ética de la excelencia. Esta es a la que nosotros en Sarco Habitat nos gustaría llegar. Estamos caminando, pero no hemos llegado, o sea y nos equivocamos muchas veces, pero nos gustaría realmente el podernos, estamos en el camino y el poder ir llegando hacia el máximo posible de excelencia. Después del libro que hicimos nosotros de ética para profesionales de la salud, nos pareció que el domicilio realmente es un sitio tan importante que el poder hacer algo que llegara a aquellas personas que entran en el domicilio también era algo que teníamos que ponernos en ello. Este documento tendrá 2 partes. Hemos hecho la primera, que es la parte más teórica, donde lo hemos discutido en el comité, pero que hay una parte muy importante que es del doctor Torralba, que es el que realmente tiene un gran conocimiento de la ética, ¿no? Discutido en el comité, muy trabajado, esto sí. Y luego tendrá otra parte, que es la parte esta que hacemos nosotros de preguntarles a los demás. Es algo que da mucho trabajo. La otra encuesta que hicimos a 500 personas
nos dio mucho trabajo para hacer el libro, y por eso este año lo hemos dividido en 2 etapas, en 2 años diferentes. Pero habrá una segunda parte de este primer documento que presentamos hoy. Y bueno, yo ya no digo nada más, explico nada más. El doctor Torralba es doctor en filosofía y en teología, con premio cum laude de todo lo que ha hecho siempre. O sea, no hay que... sí, porque ya es que es muy difícil el poderlo explicar. Solamente para dar una nota habla 5 idiomas, y para hacer la tesis de uno de los doctorados, como él la hizo en danés, pues aprendió danés también para poderla escribir mejor, ¿no? Tiene más de 50 libros publicados, de los cuales hay algunos que yo os los recomiendo. Por ejemplo, lo que es toda la parte de la ética del cuidar, la antropología del cuidar, que es precioso, que es una de las primeras que se hizo. A nivel personal, a mí me ayudó mucho cuando murió mi marido el sentido de la vida, el volver a ver cómo puedes dar sentido a tu vida otra vez delante de una situación de duelo muy grande. O sea que, bueno, hay de todo, y además él, en el fondo, como es catedrático de ética y también es profesor de filosofía en la Universidad Ramon Llull, lo que él tiene principalmente es gran experiencia en todo el tema de educación, con lo cual es muy didáctico para enseñarnos a nosotros y para todo lo que es la transmisión en la documentación. A mí nada más para decir, a veces nos preguntamos cómo puede hacer tantas cosas. En esta sala hay algún otro también que yo conozco que no sé cómo puede hacer tantas cosas, que no miro a nadie. Pero el principal, bueno, a veces nos preguntamos nosotros en el comité, ¿cómo puede hacer Francesc tantas cosas? Pero es un corredor de fondo. Es un corredor de maratones, que esto yo a veces lo he comentado, y esto yo creo que también es algo que es un signo diferente, porque no todo el mundo hace maratones. Y él hace maratones en los libros, en correr y en muchas otras cosas. En este momento me gustaría decir también que últimamente es presidente del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa de la Generalitat de Cataluña. Y desde diciembre del 2011 ha sido nombrado por Benedicto XVI consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Su pensamiento se orienta principalmente hacia la antropología filosófica y la ética. Creo que disfrutaréis en este rato que os dejo con él. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias, en primer lugar, por la presentación tan amable de Maruja, también por la posibilidad que se me brinda de presentar ese documento que verdaderamente pues, ha sido objeto de elaboración dentro del Comité de Ética Asistencial Sarco Vitae, y que además me complace mucho hacerlo, porque estoy convencido que puede ser un documento que puede ayudar eficazmente al sector, que puede contribuir a mejorar la calidad de la atención domiciliaria, que de algún modo pues, puede ser significativo y pionero en este ámbito, y por eso precisamente lo hemos elaborado y por eso lo presentamos públicamente. Por lo tanto, lo agradezco. No voy obviamente a identificar todas las tesis y todas las ideas que están contenidas en este documento, pero sí que me gustaría al menos expresar las ideas eje, la filosofía que lo alimenta, que lo nutre, y por otro lado los dilemas o las tensiones éticas que se generan cuando un profesional, cuando una persona que se dedica a la atención domiciliaria entra en el hogar de otro ser humano. Por lo tanto, voy a identificar sobre todo esos dilemas y identificar también la filosofía de fondo que alimenta este documento. Es un documento que formalmente tiene una voluntad muy clara, muy inteligible, por eso es breve, y por eso además en la última parte verán que hay unas pautas que de algún modo esquemático y sintético identifica a manera casi de titulares lo que de un modo persuasivo y argumentativo se va desarrollando a lo largo del cuerpo del documento. Bien, empiezo con una afirmación que tiene que ver con el título de este documento. El título es Entrar en la casa del otro.
partimos de un implícito, que una cosa es atender a un ser humano pues, en un ámbito como puede ser un hospital, en un centro geriátrico, atenderlo en un ámbito hospitalario, y otra cosa es entrar en la casa de un ser humano. Eso requiere una reflexión distinta, y por eso hay una primera parte dedicada al valor, al significado que tiene el hogar para todo ser humano. Eso es lo primero que trataré de reflexionar. Pensábamos que cuando uno reflexiona sobre la ética asistencial, naturalmente que hay unos principios que la regulan, aquí citados ya, no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia, pero cuando uno entra en la casa del otro, tiene que tomar unas cautelas, una serie de prebendas para que esa intervención tenga calidad, sea respetuosa, sea por otro lado una entrada en ese hogar que no vulnere la intimidad del otro y que no pueda calificarse de invasiva. Por eso el documento sobre todo reflexionará sobre la forma de esa intervención. En ética, el objeto de reflexión siempre es el fin y la forma de una acción. El fin es muy claro: atender a personas vulnerables en su hogar, ayudarlas a desarrollar en el máximo grado su autonomía, atender a sus distintas formas de sufrimiento, en definitiva, tratar de hacerles un bien. El fin lo compartimos todos. Sin embargo, el modus operandi, la forma como se produce esa entrada y ese trato, eso es lo que aquí hemos tratado de reflexionar a fondo y dar ideas y dar, de algún modo, tesis generales de cómo hacerlo. Entonces, primero quiero ahondar en la categoría hogar, que es propiamente eso que denominamos hogar. Claro, uno puede partir del hogar simplemente considerando que es ese fragmento, ese territorio donde vive o cuanto menos duerme. Y sin embargo el hogar es mucho más. Cuando uno se refiere a su hogar, no es una habitación de hotel, no es una habitación en una residencia, no es una celda en un convento, ni mucho menos es pues una celda en una cárcel. Su hogar tiene un valor muy significativo, que es lo que tratamos en este primer apartado. Aquí, una de las fuentes de inspiración es un filósofo lituano, cuyo nombre es Emanuel Levinas, que tiene toda una filosofía de lo que es la morada, el hogar. Miren, el hogar, de entrada, es un lugar simbólico. No es un espacio anónimo, el hogar. Es un espacio simbólico, donde uno tiene sus objetos, donde uno tiene una serie de elementos que evocan elementos de su biografía. Una fotografía, un determinado objeto que evocan un episodio de mi pasado, un encuentro, una persona, incluso a veces personas que ya no están. El hogar de una mujer viuda es un ámbito donde hay todo un conjunto de elementos simbólicos que evocan la presencia de un ser humano que fue su marido, que ahora es ausente, pero que de algún modo está presente a través de esos objetos que están ahí. Eso es muy distinto de lo que uno se encuentra en una habitación de hotel, por confortable que sea, o simplemente en una residencia universitaria. El hogar es un lugar simbólico. Eso significa que cuando un profesional, cuando alguien entra en el hogar del otro, deberá ser extraordinariamente respetuoso con lo que hace con esos objetos, con la disposición que tiene ese espacio, porque todo eso configura para esa persona un orden, un mundo, que es su universo personal, su conjunto simbólico. Pero el hogar, además, es un espacio que podemos definir como el ámbito de la intimidad por definición. En el ser humano siempre distinguimos una dimensión pública, que propiamente tiene que ver con su actividad laboral, con su implicación social en alguna institución o instituciones. Por luego en el hogar uno expresa
genuinamente eso que muchas veces no expresa en el entorno laboral, quizá por miedo, quizá por pudor, en ocasiones incluso por inseguridad. Manuel Licinás dice que en el hogar nos quitamos la máscara y cuando entra uno en el hogar no es reconocido en tanto que profesional, sino como padre o como hijo o como hermano o como madre o como abuelo o abuela. En el hogar uno no es reconocido por su actividad profesional o su rol social. Es un ámbito donde uno se desnuda. Yo siempre digo que no se desnuda totalmente, también hay una opacidad comunicativa en el hogar, pero cuanto menos hay un grado de comunicación íntima mucho más intensa. Claro, cuando un profesional extraño entra en un hogar, entra en un espacio donde hay una intimidad compartida, donde de algún modo no ha sido invitado y por lo tanto se ingiere en un ámbito donde hay un tipo de relaciones familiares y que él propiamente ahí es un profesional que desarrollará una labor. No cabe duda de que eso puede generar todo tipo de dificultades y de dilemas, pero en el hogar, además de ser espacio simbólico, es un espacio íntimo, donde de algún modo uno revela lo que no revela muchas veces en el espacio público. Es un ámbito además donde se transfieren emociones y pensamientos que muy frecuentemente ocultamos en la vida pública. En las cocinas de nuestras casas se llora y en la habitación se llora, que la habitación además es el espacio más íntimo del hogar. El hogar es un espacio, pero aún así es distinto el pasillo que la habitación, puesto que hay un lugar de encuentro con los otros seres amados, pero la habitación donde uno además está a solas consigo mismo. Por lo tanto, también hay grados y niveles de intimidad dentro de eso que denominamos el hogar. Bien, cuando el profesional irrumpe en este espacio, ¿cómo irrumpe? Por un lado, para respetar ese ámbito simbólico, ese conjunto de relaciones íntimas que tienen lugar ahí, y además, esa transparencia de emociones. Los profesionales que entran en un hogar escuchan relatos biográficos. A veces atienden a expresiones emocionales muy intensas, dramas familiares, escuchan narraciones muy distintas de los usuarios, ¿no? Y por otro lado, tiene que ser así, puesto que uno en el hogar expresa esa emocionalidad que muchas veces contiene en el ámbito estrictamente social, profesional, en la ciudad, en la plaza, en el lugar de desarrollo de la actividad pública. El hogar además tiene otra particularidad, que es una esfera de protección y de acogida. No podríamos vivir en la intemperie. Esto lo ha estudiado muy bien un filósofo actual, alemán, muy conocido y muy relevante en Alemania, nacido en 1947, como Peter Sloterdijk, que dice que el ser humano necesita estructuras de acogida, esferas de acogida donde poder desarrollarse. El hogar cumple esta función. Y de hecho él compara distintas esferas de acogida en distintas culturas. Y dice, bueno, hay culturas donde hay hogares muy sofisticados, ultratecnológicos, hipermodernos, extraordinariamente confortables. Y hay culturas donde el hogar es prácticamente una chabola con techo de caña. Pero aún así, en toda cultura humana se requiere de un lugar que sea un refugio, una preservación de la intemperie. Bien, tiene esta función de acogida, y de acogida íntima, simbólica, y el profesional entra en ese ámbito. Bien, ¿cómo debe entrar? ¿De qué manera tiene que hacerlo para que esa entrada sea lo más respetuosa para el otro? Eso es lo que tratamos de desarrollar aquí. Y por eso hay una parte importante del documento dedicada a la confidencialidad y al respeto a la intimidad del otro. No solo de su ser, sino a las distintas formas de intimidad que hay en un ser humano. Primero, la confidencialidad. Es uno de los principios éticos poco desarrollados. De hecho, cuando uno se sumerge en el gran océano de la bibliografía en ética aplicada, observa que hay muchísima literatura sobre autonomía. Pero en cambio,
hay muy poca literatura sobre lo que es el deber de guardar confidencialidad, el respeto a la confidencialidad. Y aquí citamos directamente, sin ir más lejos, uno de los textos más clásicos en ética, que es el juramento hipocrático del siglo V a.C., ¿no? Donde además el profesional entraba en el hogar. Por lo tanto, de algún modo, cuando el profesional en el siglo XXI, en cualquier ciudad de España o de Europa, entra en el domicilio de otro, la lección de Hipócrates sigue siendo válida. Decía Hipócrates en el siglo V, el primer médico en la historia occidental, no podemos decir en el conjunto de la historia, porque toda la filosofía china, que de ningún modo podemos descartar y que es anterior a la filosofía hipocrática. Pero decía Hipócrates, en cualquier casa que entré, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, y principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, la callaré y la guardaré en secreto inviolable. No se puede formular mejor. Es decir, voy a guardar silencio de lo que viere u oyere. Pero si eso que observo debe ser revelado para defender el bien de esas personas o evitar un mal a personas que están dentro de ese hogar, pero que son objeto de algún tipo de maltrato o discriminación, no podré mantenerlo en secreto. Por algo que sabemos los que nos digamos la ética aplicada, y es que el principio de no maleficencia es prioritario al principio de confidencialidad. Pero aún así, mientras no haya una situación en la que uno sienta la necesidad de revelar que ahí se están vulnerando derechos, no cabe duda de que cuando uno entra en el espacio íntimo del otro, tiene que guardar silencio de lo que viera u oyera. Es su hogar, son sus relatos, son sus vidas, son sus modos de organizar el tiempo, el espacio. Aunque a mí me puedan parecer caóticos o incluso muy distintos de cómo yo organizo mi propio hogar. Pero estoy en el hogar de otro, no me pertenece. Entro y salgo, el propietario de ese hogar es el otro. Y yo ahí estoy desarrollando una función de servicio. Por lo tanto, hemos tratado de desarrollar a fondo uno de los principios menores en ética aplicada, pero cuando uno entra en el espacio íntimo del otro, parece fundamental subrayarlo, que es el principio de confidencialidad. Atender cautelosamente a ese sujeto y ser una tumba cuando uno se va del hogar. Eso generará otro problema, que es la revelación de ese contenido a otros miembros del equipo interdisciplinar. Hay informaciones que pueden ser útiles para atender mejor a esa persona. Y en la medida en que uno no atiende unidimensionalmente ni solitariamente, deberá administrar correctamente qué de lo que he visto y escuchado debo revelar a otro profesional para que pueda atender óptimamente a estas personas. Por lo tanto, se genera otro debate, que es la comunicación, la transferencia de información entre el equipo y luego entre las mismas instituciones que velan para el bien de esa persona. Lo cual aquí puede entrar también conflictos de protección de datos, de confidencialidad, pero siempre esa revelación tiene como objeto final el bien de esa persona y evitar un mal. Aquí me permito un subrayado. Se tiende a veces a afirmar que en la ética, en el espacio público, tiene que haber unos principios compartidos, pero que en el espacio privado todo vale. Es falso. El espacio privado no es eso que los norteamericanos dicen, un espacio donde todo podría valer, ¿no? El anything goes que dicen los americanos. No, no vale todo. Lo que pasa es que en el espacio público hay unas pautas que deben ser respetadas por todos. Cada casa tiene su ley. Eso es economía, propiamente, ¿no?
la ley de la casa, ¿no? Oikos es casa, ¿no? Es la ley de la casa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando uno entra en una casa y esa ley vulnera derechos fundamentales de seres humanos, ancianos, niños, mujeres, ha entrado y lo ha visto, no puede guardar silencio. Por lo tanto, no es verdad que en el ámbito de la privacidad todo vale. No vale todo. Lo que pasa es que como es privado, solo podemos conocerlo una vez hemos entrado dentro y podemos observar y verificar qué tipo de ley rige esa casa. Muchas veces los profesionales de atención domiciliaria observan comportamientos, formas, a veces incluso de violencia, que no son de violencia física si cabe, pero sí de violencia verbal, formas de humillación, de vejación, entre seres humanos que quizá son lógicas que se llevan acarreando durante décadas, pero que hasta aquel momento nadie había observado eso, porque nadie había entrado en ese espacio, salvo quizá los hijos, pero ya se fueron. Bueno, ¿cómo reeducar? ¿Cómo tratar de cambiar esas lógicas? ¿Es posible? ¿No es posible? Uno tiene que renunciar a tratar de reeducar esas formas de vejación, de humillación, muchas veces de género que se dan en la relación dentro de un hogar y además que pueden venir todavía más agraviadas por el hecho de un proceso de demencia senil o de pérdida incluso de la conciencia. Por lo tanto, la confidencialidad es un punto nuclear de este documento. Y luego hay otro que va muy unido, que es virtud. Lo decía antes María Dulce en su presentación. No cabe duda de que una virtud fundamental en alguien que cuida de una persona en su hogar es la discreción, el ser discreto. Esta es la virtud también de una secretaria. De hecho, secretaria propiamente es la que sabe guardar secretos, ¿no? Y es su activo principal. Pero además es fundamental de una persona que entra en un hogar la discreción. ¿Respecto a qué? Respecto a las distintas áreas de intimidad. Vayamos aquí. En el documento hemos tratado de mostrar que cuando hablamos de intimidad, también es una de esas palabras tan utilizadas, pero poco definidas y poco profundizadas, ¿no? De hecho, en todas las declaraciones universales de los derechos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Declaración Universal de los Derechos del Niño, por ejemplo, si observan verán que hay un artículo dedicado al derecho a la intimidad. Muy bien. También la tiene el enfermo, también la tiene el anciano, el usuario de hospital. Todo ser humano tiene derecho a la intimidad. También está reconocida en nuestra Constitución, no cabe duda. Pero en ninguno de esos documentos se define. Entonces aquí se plantea una primera dificultad. Uno tiene el deber de respetar la intimidad de ese anciano, de esa persona que está en su hogar y que sufre algún tipo de dependencia, de tal modo que no puede desarrollar su autonomía funcional. Pero, ¿qué es eso de la intimidad? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? Y aquí uno, cuando entra en ese ámbito, se da cuenta de que verdaderamente es uno de los conceptos más fronterizos, más delicados, puesto que lo que yo puedo considerar íntimo no necesariamente es íntimo para el otro. A veces proyectamos nuestro sentido de la intimidad en el otro. O al revés, como para mí eso no es íntimo, para el otro tampoco lo será. Y al funcionar de ese modo, simplemente se puede vulnerar la intimidad del otro. Voy a ponerlo con un ejemplo muy clave. Para determinadas personas, sus creencias y convicciones de índole espiritual y religioso son íntimas. Bien. Y de hecho, cuando aparecen en el espacio público, no se manifiestan. En cambio, en el espacio privado hay símbolos, incluso rituales, que expresan a través de esas prácticas un tipo de convicción. Pero en cambio hay personas que las creencias o las convicciones espirituales se las expresan públicamente, ya sea a través de la indumentaria, ya sea a través de determinados gestos que hacen en la vida pública, ya sea a través de determinados símbolos que van asociados a su indumentaria cuando están en la vida pública. Nada que decir. Lo pongo como un ejemplo
de que no coincide entre los seres humanos lo que ubicamos en el paquete de la intimidad unos y otros. Bien, el profesional de atención domiciliaria entra en un espacio y en ese espacio se encuentra con un universo íntimo. ¿Qué es para el otro esa intimidad? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué tipo de preguntas no puedo hacer? ¿Qué tipo de en entornos que no puedo penetrar? ¿Qué tipo de miradas no puedo proyectar? Porque cuando el otro experimenta que se ha vulnerado su intimidad, siente una emoción tóxica que ya está explicada en la ética nicómaco de Aristóteles, que es la vergüenza. La vergüenza no es virtud, dice Aristóteles, pero es casi una virtud. Y de hecho dice, esa es esa experiencia que tenemos cuando el otro irrumpe en nuestra intimidad sin permiso. O nos sitúa en un plano en el que el otro ve lo que no quería que fuera visto. O oye lo que no quería que hubiera oído. Otra cosa es cuando yo ya esperaba que lo viera. Entonces no experimento vergüenza. La vergüenza va muy relacionada, como dice Sartre, con la mirada del otro. Bien, el profesional entra en un hogar y mira al otro. ¿Cómo atenderle de tal modo que el otro no experimente vergüenza? Eso es cautela, prudencia, discreción y luego ir delimitando el territorio de la intimidad del otro. El otro cuando come quiere estar solo, nada que decir. Hay personas que comen en un centro comercial mientras pasan peatones por un lado y otro. Bien, no interpretan que ese acto es íntimo. Hay personas que se desnudan sin dificultad y hay personas que cuando nos desnudamos preferimos un espacio íntimo. Es fundamental en la atención domiciliaria ir, de algún modo, definiendo el espacio de la intimidad del otro para ser respetuoso con su intimidad, no la mía, con su intimidad. Y eso requiere una atención muy personalizada. No vale aplicar homogéneamente el mismo protocolo a ámbitos domiciliarios que son cualitativamente distintos. Porque hay una persona que tiene esas creencias y ahí hay otra que tiene otras creencias. Aquí hay una persona que fue actriz y que está muy acostumbrada a cambiarse, y aquí hay una persona que fue religiosa y además contemplativa, y para ella mostrar una rodilla es verdaderamente mostrar un aspecto de su intimidad corporal que le resulta muy violento mostrarlo, máxime además a una persona de otro género. Por lo tanto, ¿cómo atender a esa persona teniendo en cuenta que su sentido de la intimidad es cualitativamente distinto del que tiene la primera? Por eso en el documento distinguimos distintas formas de intimidad, además de definir la intimidad. Hay una intimidad que todos los profesionales de la salud tienen en la mente, ¿no? Que es la intimidad corporal. En el hospital sabemos que determinadas intervenciones requieren, pues, de un apartamiento de ese cuerpo. A veces simplemente se reduce a pasar la cortina, ¿no? Pero significa que ya hay una intervención sobre áreas de esa corporeidad que esa persona se sentiría violenta si tuviera que manifestar con la puerta abierta o en medio del pasillo. Bien, cura a ese punto, ¿no? A veces eso lo olvidamos, pero eso tiene que ver con la calidad y con la ética en un entorno hospitalario. Es distinto explorar a una mujer que está en situación ginecológica o en posición ginecológica con la puerta abierta. Ahora entra un médico, ahora entra un asistente, ahora entra alguien que en esa posición ginecológica esté la puerta cerrada y esté estrictamente el profesional que tiene que verificar el desarrollo del nasciturus, si tiene o no algún tipo de alteración en su génesis y en su nacimiento posterior. Eso tiene que ver con la ética y significa cerrar una puerta durante los pocos minutos que dura esa exploración. Pues lo mismo respecto al hogar, pero todavía más cautela porque es su espacio, ¿no? Y por lo tanto las observaciones que podamos hacer cuando el otro experimenta esa situación de vulnerabilidad que es desnudarse, cómo hacerlo de modo que para esa persona no sea violento y además de eso, no sea una situación que le genere vergüenza o le genere una situación de incomodidad. Pero hay otras formas de intimidad. Está la intimidad de los
decimos mental y emocional. A veces el profesional que entra en un hogar es, de algún modo, receptáculo de pensamientos muy íntimos de esa persona, que no revela ni siquiera a sus hijos, que no revela a prácticamente nadie, pero como se genera una relación de familiaridad, porque el profesional cíclicamente, a veces pues cada semana, cada 2, cada 3 días, atiende a esa persona, se genera una interacción de pensamientos, de tal modo que no hay reciprocidad, porque el profesional atiende, pero para esa persona es alguien que también escucha y por lo tanto va revelando aspectos de su vida personal, tensiones que tiene con una persona, con un hijo, con una hija, incluso problemas patrimoniales si los hay, a veces situaciones de tensión con allegados. Claro, todo eso forma parte de lo que decimos la intimidad mental. ¿Qué hago con todo eso como profesional? Con todo ese mundo de información, ¿cómo lo gestiono? También respecto a sus emociones. Muchas veces nos cuenta lo que siente. Y a veces lo que siente de un allegado que el mismo profesional trata. En aquel momento pues está realizando una gestión, está fuera del hogar, pero que te está explicando verdaderamente lo que siente respecto a esa persona. Por lo tanto, el profesional se convierte muchas veces en un depósito de intimidad emocional, de intimidad mental, que debe gestionar de un modo correcto para evitar cortocircuitos, de tal modo que si vulnera esa confidencialidad y revelar esa información al allegado en cuestión, perdería la confianza, que es fundamental para mantener el vínculo o el hiato entre la persona usuaria y la persona profesional. El pacto de confianza se funda en esa confidencialidad, guardar silencio. Lo pondré con un ejemplo biográfico para sacarlo de este ámbito tan estricto. A veces en el entorno familiar ocurren estas situaciones. La hija mayor tiene un problema. Bien. Y decide revelarlo a un confidente que es su madre. Fantástico, es el mejor confidente que podrías elegir. No lo busques por la red, que te puedes perder, incluso naufragar estrepitosamente. Tu madre. Muy bien. El padre está en el comedor y observa que madre e hija hablan durante media hora, prolongadamente, ¿no? Y se acerca a la habitación. Y cuando él llega, calla. Bien. Se vuelve otra vez al comedor. Y siguen hablando. Y dice, bueno, esto debe ser un problema serio. Llega otra vez a la habitación y se calla. Ya has entendido el mensaje. Tú no eres el confidente. Me ha pasado a mí, lo digo también de algún modo para mostrar estas relaciones dentro del hogar. Entonces, claro, en este caso la esposa, la madre, es depositaria de una información. Pues, qué sé yo, resulta que ha roto con su novia o ha tenido un problema, una situación. Pero tú al final llegas a la habitación y te vas a dormir con tu esposa, ¿no? Y llega un momento clave, ¿no? ¿Se lo pregunto o no se lo pregunto lo que ha pasado en esa habitación? Puedes preguntarlo y esa persona, tu esposa, puede revelarlo. Pero entonces, esa información, ¿qué vas a hacer con ella? Cuando a primera de la mañana en la cocina te encuentres con la hija mayor y le digas, mira, ya encontrarás otro novio. Drama, porque entonces ya no tienes ese confidente nunca más. O raramente generar confianza para revelar ese secreto. Eso significa, salvando las distancias, porque esto es la relación intrafamiliar, pero en el ámbito profesional, no cabe duda que el destinatario de esa información, esa intimidad, es alguien que sabe mucho de relaciones familiares, de vínculos, de separaciones, de patrimonio. Por lo tanto, ¿qué hace con todo eso? Pensando en el bien de esa persona, pero también en la armonía de ese entorno. El profesional se va, pero ahí quedarán sus hijos que van a visitar y por lo tanto de qué modo puede mantener al máximo ese orden, ese cosmos que es ese hogar, que es vulnerable, pero es un cosmos, es un hogar y hay que tratar de no alterarlo significativamente, ¿no? Bien, y finalmente los conflictos. Hemos enumerado algunos conflictos.
hay más. Pero los 6 que hemos enumerado nos parecen que son conflictos, dilemas, que el profesional experimenta cuando entra en el hogar de un ser humano para atenderle. Ya saben que un dilema ético es esa situación en la que uno no tiene claro qué debe hacer, cómo debe actuar, cómo debe resolver esa situación. Eso genera perplejidad en el profesional, a veces incluso angustia, desazón. Es que no sé qué hacer. Precisamente un comité de ética tiene, entre otras, esta función: tratar de ayudar al profesional a tomar decisiones responsables a través de una deliberación que el comité pueda hacer de una consulta que él ha hecho llegar. Es que no sé qué hacer en este caso, o el equipo, no sabemos qué hacer. ¿El comité puede ayudarnos a tomar una decisión? Sí, para esto estamos. Eso no vulnera la autonomía del profesional, porque el comité siempre es consultivo, no es vinculante. Luego el profesional puede decir, de todos modos, ese modo que tenéis de resolver esta cuestión no resulta para nosotros la más adecuada, pero cuanto menos ha permitido ver una perspectiva que hasta el momento no veíamos. Bien, hemos al menos ensanchado el ámbito de perspectivas, ¿no? Esa es una función, ¿no? Entonces estos dilemas son, en primer lugar, voluntariedad e involuntariedad de la atención. Claro, hasta aquí podríamos partir de la idea que la atención domiciliaria siempre es voluntaria. No siempre lo es. En muchos casos lo es. Hay una persona, ella o sus mismos hijos, que parten de la tesis que ya no tiene el grado de autonomía funcional, tiene un grado de vulnerabilidad que requiere de esa atención. Bien, aquí hay cuanto menos una conciencia de la vulnerabilidad y una petición de ayuda. ¿Alguien me puede ayudar? No podemos atender a nuestro padre, a nuestra madre. Esto nos preocupa, nos genera atención. De ahí el valor que tenga una institución cuyo fin sea educar y formar profesionales para atender a personas que en su hogar tienen que ser atendidas porque ellas ya no tienen la capacidad de atenderse a sí mismas de un modo óptimo. Bien, este caso es el óptimo, pero muchas veces no es así. Muchas veces no hay reconocimiento de la vulnerabilidad. Esta persona requiere de una atención domiciliaria, pero no lo reconoce. Y sin embargo los vecinos empiezan a percatarse de ello. Y quizá también los hijos, pero se niega a que alguien entre en el espacio sagrado de su intimidad personal, que es el hogar. Eso ocurre. Entonces, claro que hay un primer debate ético que es en qué circunstancias es legítimo entrar en el espacio del otro, en su hogar, a pesar de que el otro voluntariamente niega que entre nadie, con el fin más valioso que es ayudarle. Por tanto, aquí hay un tema ético de difícil resolución, pero de necesaria deliberación, que es voluntariedad e involuntariedad de la atención domiciliaria. Hay un segundo debate, que es el tema de la soledad no deseada y la dependencia emocional. A veces se genera una dependencia emocional entre la persona que está en el hogar y el profesional que de un modo frecuente le atiende. Entonces esta dependencia emocional ya trasciende lo que diríamos una relación profesional. Cuando se dibuja esta situación, entramos en un territorio éticamente discutible, donde empieza y termina la profesionalidad y donde ese vínculo ya tiene dimensiones de dependencia emocional. Otra cosa es, como se ha dicho al principio, el afecto, la cordialidad, la amabilidad, se ha dicho el cariño, la afabilidad. Esos son virtudes que el profesional tiene que practicar máxime cuando entra en la casa del otro. Pero otra cosa es ya la dependencia. Cuando hay dependencia, la relación ya es tóxica y difícilmente puede permanecer esa profesionalidad, y entonces se mezclan otro tipo de elementos emocionales, incluso que pueden derivar en formas de chantaje emocional. De ahí la importancia de
también pensar esa correlación entre profesionalidad y dependencia emocional. El tema de la crisis global de sentido, el vacío existencial que experimentan muchas personas solas en las grandes ciudades, ¿no? A veces el profesional no solo tiene una labor que es atender lo que diríamos pues, las necesidades de orden físico, somático, a través de los fármacos adecuados, de las curas adecuadas, sino que además se encuentra con una persona que no desea vivir más, que no tiene ningún deseo de seguir viviendo, porque está sola, porque tiene una pensión muy miserable, porque además se encuentra en un habitáculo con muchas dificultades, en un inmueble donde no hay siquiera ascensor, y esa persona dice, bueno, ¿para qué seguir viviendo? Mi vida carece de sentido. Ese tema tan interesante que es el vacío existencial, en términos de Viktor Frankl, ¿no? Eso no puede ser indiferente a un profesional que atiende en un lugar, y de hecho no lo es. ¿Cómo podemos ayudar a esta persona, de algún modo, a dotar de sentido su vida? A veces eso, que parece tan grande, se resuelve incluso con el cuidado de un animal. Si esa persona ya puede cuidar de un animal, o ya puede tener algún tipo de relación interpersonal, o ya puede comunicar con otras, eso ya le da sentido a vivir una semana más. Por lo tanto, ¿cómo además de resolver las necesidades corporales y psíquicas, podemos como profesionales, o pueden los profesionales, tratar de ayudar a resolver el vacío existencial que tantas personas sufren y que en el caso extremo lleva a situaciones, como saben, de depresión o incluso de autonisis o incluso de suicidio? Y eso es un tema muy tabú, pero que debemos tenerlo en el horizonte, porque es un tema que debe incomodarnos, ya solo digo como ciudadanos, ni siquiera como profesionales. Y termino ya con los otros tres enunciándolos. La delimitación de la competencia ética, que es un tema clave. Cómo aclarar si este señor o señora está en condiciones para tomar decisiones libres y responsables. El tema de la autonomía, de la delimitación de la autonomía. ¿Puede o no vivir solo? ¿Puede o no desarrollar estas funciones solo? Él puede tener la impresión que sí, pero el profesional que le atiende puede tener la percepción que no es así. Por eso uno de los temas que nos interesa más y que probablemente será objeto de un nuevo documento en Sarcohabitat, el Comité de Ética, es cómo medir esa competencia ética de una persona para poder decidir si realmente es capaz de tomar decisiones libres y responsables. Lo que sería una escala de competencia ética, que es fundamental para aclarar si estamos delante de alguien pues que es heterónomo y dependiente y requiere constantemente de alguien que toma decisiones por él, pues una persona que tiene hasta un cierto nivel capacidad para tomar decisiones en lo que le afecta a él. No podemos vulnerar esa autonomía si la tiene, pero no podemos atribuírsela si no la tiene. Por lo tanto, es fundamental delimitar y aclarar qué grado de autonomía tiene una persona. La comunicación entre profesionales y la relación con el entorno afectivo. Esto también son debates éticos. Ya lo sugería antes. Como profesional de la atención domiciliaria, ¿qué debo compartir con los otros profesionales de lo que he oído, de lo que se me ha revelado? ¿Qué debo escribir en un informe? ¿Y cómo debo escribirlo? ¿Qué palabras, adverbios sitúo allí que pueden ser decisivos en un proceso judicial o ser decisivos para esa persona en su decurso final de la vida? Y la relación con los allegados, con el entorno afectivo. Intentar, como digo, tratar de que esas relaciones sean lo más, por un lado, armónicas posibles, pero también educar a ese entorno afectivo. Si hay situaciones de vulnerabilidad de derechos, aunque vengan de años atrás, ¿no? O hay situación de formas de tratar que no responden a lo que son los derechos básicos, que el profesional no puede guardar silencio. Lo que pasa es que necesitará tacto para poder desarrollar esta labor de tutela,
no solo con el usuario, sino con el entorno afectivo del mismo. Bien, termino simplemente agradeciendo la atención. Espero que este documento que hemos discutido, elaborado en el comité, sea verdaderamente útil y eficaz para todos. Muchas gracias, de verdad.